Muy buenas tardes, muchas gracias por sumarse a la conversación con Buen Día. Estamos saliendo por WOW TV, canal digital, por Regeneración Plural en todo el sureste y por mis redes, José Buendía MX, en vivo, por Twitter, Facebook y YouTube. Muchas gracias por sumarse a la conversación. Esperamos sus comentarios, sus puntos de vista para poder enriquecer este debate. El próximo jueves va a ser un día importante y un día importante para la relación entre México y Estados Unidos. Se va a celebrar otra reunión del diálogo de alto nivel sobre seguridad entre los dos países. Vendrá la plana mayor de los aparatos de seguridad, de las instituciones de seguridad de Estados Unidos, comenzando por el secretario de Estado Blinken, por mayorgas de seguridad nacional y por el fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland. Él ha sido el que ha tenido a cargo ir posicionando algunos temas previo a la reunión y el más importante de ellos, como él mismo acaba de reconocer, es que en el primerísimo lugar de esas conversaciones está la solicitud de Estados Unidos que traerá al gobierno mexicano, lo recibirá el presidente López Obrador, es que se desarticulen a los cárteles que producen y distribuyen fentanilo en el país. Como sabe, la crisis del fentanilo es uno de los focos rojos de la política interna de Estados Unidos, más de 100,000 muertes en un solo año, y la presión hacia México ha venido creciendo y se ha intensificado. El tema es que esta clase de peticiones, junto con otros pronunciamientos que han hecho, por ejemplo, los líderes o entre los líderes del Partido Republicano, de incluso no descartar operaciones especiales en México, nos lleva a la pregunta con la que queremos arrancar esta conversación, y es ¿hasta dónde podría llegar el combate que está pidiendo Estados Unidos a México contra el fentanilo dentro del territorio mexicano? Ellos hablan de mucha más colaboración, que se necesitan muchas más acciones y deslizan que su socio comercial no ha respondido todo lo que ellos hubieran deseado hasta ahora. Vamos a arrancar esta conversación y me da mucho gusto que esté con nosotros aquí Alejandro Almazán. Alejandro Almazán, además de ser un conocedor de la política de la ciudad, déjeme decirle que tiene un montón de obras sobre crimen organizado, narcotráfico, cárteles, incluso algún guión sobre alguna de las series que han abordado este tema en Netflix. Y además, pues los conoces bien, Alex, de cerca. Le ha tocado, bueno, digo le ha tocado para eximirte un poco de responsabilidad. Le ha tocado vivir en Sinaloa y también en Tijuana. Entonces, pues además, amigo de este programa, yo le doy la más cordial bienvenida y me da mucho gusto que nos acompañes. Gracias por estar, Alex. No, muchas gracias, Pepe. Y Victoria Dittmar, ella es investigadora de Inside Crime. Victoria, un placer tenerte. Muchas gracias por aceptar la invitación. No, muchas gracias por el espacio. Pues vamos a arrancar, si te parece, Alex, con esa pregunta. Tú que has traído la evolución de lo que ha venido sucediendo en el incremento de la presión estadounidense sobre el combate al fentanilo en México, ¿hasta dónde crees que pueda llegar? ¿Qué significa desarticular los cárteles? ¿Solamente apresar a algunos de los líderes o desmantelar laboratorios? ¿De qué crees que estamos hablando cuando pues las tres figuras más fuertes de seguridad nacional que estarán el jueves aquí en la Ciudad de México vienen adelantando que a eso justamente vienen a hablar con el presidente? Fíjate que, digo, a lo mejor va a parecer muy simple lo que te voy a decir, pero siento que es más un performance, ¿no? ¿Y por qué digo que es más un performance, digamos, gringo? Si bien es cierto que sí, que el fentanilo, bueno, pues por supuesto que afecta, ¿no?, a Estados Unidos, pero yo creo que Estados Unidos lo que intenta hacer, o lo que nos quiere vender más bien, es mostrar hoy a los malos de la película, en este caso Ovidio Guzmán y sus hermanos, ¿no?, que son los malos, que son los que prácticamente
trajeron el fentanilo al mundo. Bueno, eso es lo que nos está queriendo decir por lo menos las autoridades gringas o el gobierno gringo, porque yo creo que tienen, o sea, porque pues tienen un severo problema obvio, con el fentanilo, o sea, estas imágenes que vemos, ¿no? De estos zombies, ya prácticamente. Yo me acuerdo cuando vivía en Los Ángeles, pues ya veía yo a estos personajes. Yo caminaba mucho por la calle esta de Skid Row, bueno, por la zona de Skid Row en Los Ángeles, y bueno, pues ya todo el fentanilo, digamos, ya estaba ahí. Pero yo creo que siento que hoy el gobierno estadounidense, o sea, el gobierno de Biden, le preocupa más la imagen que está dando Estados Unidos al mundo con estos zombies que en realidad el problema, porque si el problema Estados Unidos lo quiere solucionar, yo creo que el problema no está ni con México ni está con China, el problema está en Estados Unidos, está con el neoliberalismo. Estados Unidos es el neoliberalismo puro. Todas las comunidades, digamos, marginales, ¿no? Son las que están consumiendo el fentanilo. Y el modelo económico finalmente ha hecho, ¿no? O ha arrastrado a todas estas poblaciones vulnerables de Estados Unidos a que, bueno, pues estén metidas en el fentanilo. Yo sí creo que los chapitos, bueno, independientemente de que, pues sí son los malos de la película, pero no son los únicos o no son los primeros, digamos, en el fentanilo, ¿no? Pero creo que Estados Unidos quiere dar como un mensaje, ¿no? En decir, con Ovidio y sus hermanos ellos van a ir a la cárcel y así se acaba la crisis del fentanilo. No, así no se va a acabar. Desgraciadamente, para la sociedad estadounidense no se va a acabar, ¿no? Impidiendo, digamos, con los chapitos. Digo, lo vimos en estos días en donde incluso el gobierno mexicano tuvo ahí como una incursión en Badiraguato y en Culiacán. El fin de semana. Del fin de semana, ¿no? Y parecía esto que platicábamos afuera de cámara, de que cada vez que viene una comisión gringa, pareciera que hay que darle una suerte de trofeo, ¿no? El gobierno mexicano está acostumbrado a darle una suerte de trofeo a los gringos, pero también desde que está López Obrador ha sido pues, completamente distinto. O sea, sí se le han entregado trofeos, ¿no? Ahí está la detención de Caro Quintero o esta extradición de Ovidio. El video Ovidio, claro, ¿no? Pero yo creo que ahora sí, aunque culpen a los chapitos y aunque los chapitos sean los malos de la película y los chapitos tengan que sacar estos narcomensajes en Culiacán, ¿no? Prohibiendo, ¿no? La producción del fentanilo. Yo creo que es por una cuestión ya básicamente más como de una negociación, porque incluso Ovidio en la cárcel que estaba revisando ahí con mi esposa, estábamos viendo lo de la cárcel y pues no está en una cárcel así de estas de alta seguridad, ¿no? Tiene algunos beneficios. Y yo pienso, digo, bueno, ¿qué va a pasar con Ovidio? Yo creo que, pues, como lo que ha pasado con todos los demás narcotraficantes mexicanos, ¿no? Es decir, terminan hablando y salen libres. Mira, los hijos del Mayo Zambada, pues todos están libres, ¿no? O sea, cuando eran pedidos por la justicia estadounidense, al final, pues llegan a acuerdos y tan. O sea, por eso regreso a mi primera palabra que dije, que es el performance, ¿no? O sea, yo veo un performance, digamos, de las autoridades estadounidenses, en donde las autoridades mexicanas también se suben, dicen, pues no hay problema, o sea, si tú quieres poner a los chapitos como los malos de la película, pues vamos a poner a los chapitos, pero yo solamente recuerdo que, o sea, en Tijuana está el cártel de Tijuana, ¿no? Está el cártel del Noroeste, está el Jalisco, Nueva Generación, y todos esos cárteles producen fentanilo, ¿no? O sea, no solamente el cártel de Sinaloa como tal, o el grupo de El Chapo Guzmán, porque los cárteles, hay que decirlo un poco para tu público, allá en los cárteles no se dicen yo soy del cártel de Sinaloa, te dicen yo soy gente del Mayo, yo soy gente del Chapo, yo soy gente de Arturo Beltrán, yo soy gente de tal, del Esparragosa, y todos ellos forman el cártel. Imaginariamente nosotros lo creamos así, o las autoridades gringas creamos a ese cártel, ¿no? Pero en realidad pues son esos grupos que trabajan, digamos, en esas áreas, ¿no? Y terminan llamándose cártel. Bueno, ante esto, bueno, lo que sí te digo es que creo que el cártel de Sinaloa, si lo vemos así como un cártel, o la gente no son los únicos responsables, ¿no? O sea, son varios, ¿no? Y bueno, ahorita con esto termino, para que, bueno, entre Victoria, pero nada más lo dejo ahí para decir que hay que recordar también cómo ha venido arrastrándose este reclamo gringo hacia Estados Unidos, digo, hacia México y hacia China, por los precursores, ¿no? O sea, esta idea de que en México no se cocina fentanilo, sí se cocina, ¿no? Pero los precursores vienen de China.
López Obrador astutamente pues ha dicho, bueno, pues aquí no se hace fentanilo, porque si ustedes lo niegan, si los chinos niegan que nos vienen los precursores y los estadounidenses niegan que ellos hacen el tráfico, pues yo voy a negar que yo lo cocino, ¿no? Entonces, pero hasta aquí lo dejo déjame tomar esa palabra, Alex, con la que comenzaste tu intervención, tu análisis, el tema del performance, porque, a ver, es cierto, estamos asistiendo como pocas veces a la transmisión de una enorme tragedia, de una enorme, déjame decirlo de esta manera, Victoria, desgracia humana que están transmitiendo las redes en todo momento desde distintas ciudades de Estados Unidos con estas imágenes terribles de personas casi convertidas en zombies. Pero tú estarías de acuerdo, Victoria, de que esto es básicamente un performance, incluso acordado con el gobierno mexicano. ¿Tú cómo lo ves? ¿O cuál es el alcance que está tomando este problema para México? Sí, yo estoy de acuerdo con Alejandro. O sea, yo creo que el fentanilo, a diferencia quizás de otras drogas, presenta retos muy distintos, ¿no? Para empezar, como mencionaba Alejandro, ¿no? Esta droga no se produce solo, ni siquiera por una sola red, si la queremos llamar así al cártel de Sinaloa, ¿no? O ni siquiera por distintos grupos, sino también hay un montón de actores independientes que al menos dicen como no tengo nada que ver con estos grupos, yo soy un empresario, por así decirlo, independiente. Entonces, digamos que perseguir esta parte, o sea, como la estrategia tradicional de perseguir cárteles, perseguir capos, que sabemos que no ha funcionado hasta ahora, pero ahora menos, ¿no? Porque tenemos un mercado bastante descentralizado. Y quería hacer un apunte, porque solo para profundizar en lo que mencionó Alejandro, que recientemente en Sinaloa, por ejemplo, ahora, bueno, sabemos que hubo esta prohibición de los chapitos, ¿no? Aparentemente. Pero antes de eso, meses antes, hablando con productores en Culiacán, lo que mencionaban es que estaba tan saturado el mercado de fentanilo, o sea, había tantos productores que los precios se desplomaron, ¿no? O sea, había tanta oferta que... ¿Eso cuándo fue, perdón, Victoria? Esto, o sea, ellos mencionan, por ejemplo, que a finales de 2022, un kilo de fentanilo en Sinaloa te podía costar 8,000 pesos. Y a inicios de 2023, o sea, en cuestión de meses, bajó a 3,000 pesos más o menos, ¿no? Entonces fue una caída... Por la pandemia. ¿No? ¿Perdón? La pandemia. No, esto fue de 2022 a 2023. Claro. O sea, fue un aumento, justamente que hubo varios actores involucrados claro, en el negocio que podían estar asociados quizá a los chapitos, a otros nombres grandes, pero también podían ser independientes, ¿no? Esto solo en Sinaloa, quizás también pudo haberse expandido a otras partes del país. Entonces, perseguir esta oferta, pues se vuelve un poco como un juego de nunca acabar, ¿no? Y de la parte de los actores sí, pero también ahorita que mencionábamos los precursores, ahorita sabemos que la mayor parte de ellos vienen de China, ¿no? Pero al final son sustancias químicas y algo que hemos visto en el tema de perseguir los precursores, es que tampoco es muy efectivo, ¿no? Porque si tú regulas una sustancia, pues te vas pasos atrás en la cadena química, agarras sustancias que no están tan reguladas y la produces tú mismo, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Que pasó igual con la metanfetamina, esto no es específico del fentanilo. Entonces, como que este juego de ir detrás de la oferta se vuelve cada vez más difícil, y creo que ahí también entra lo que mencionaba Alejandro, de tener que se enfoque mucho más en la demanda de esta droga, ¿no? Y que también obviamente es un tema de salud pública súper fuerte en Estados Unidos. Y pues sí, que seguir intentando ir detrás de estas grandes cabezas, ¿no? Estos grandes nombres, pues al final no es muy efectivo. Bueno, la verdad es que al mismo Grant le acabo de escuchar una declaración al fiscal de Estados Unidos, Alex, en el que él mismo reconoce y incluso cita al secretario de Estado Blinken diciendo, a ver, aceptamos que tenemos un problema real de demanda de consumidores alta. Nos están dejando cerca de 200 muertes diarias, más de 100,000 en un año. Pero eso no obsta para exigir, buscar y tratar de parar el comercio en la frontera. Perdón, vienes. No, perdón. El reconocimiento me parece que es importante porque además me parece que es inocultable cuando uno ve los videos, ¿no? Hay un consumo clarísimo. Pero al mismo tiempo sí veo un incremento de presión. ¿Todo crees que se está reduciendo, digamos, un poco a tratar de combatir la imagen y de cara a la, digamos, a la política
interna de Estados Unidos, es un tema de política interna para ellos, ¿tú crees? Sí, yo creo que sí, porque mira, el hecho de que, o sea, haya aumentado, digamos, ¿no? La cantidad poco a poco del fentanilo en Estados Unidos. Yo lo fui viendo ahí en Skid Row, ¿no? Que incluso ha estado circulando en redes ahora una muy buena estadística de las muertes, ¿no? Por fentanilo, y ves como desde el 2014, pum, o sea, se dispara, bajan todas las muertes, digamos, de cocaína, ¿no? Heroína. Y yo creo que lo que está pasando es como estas series de Netflix que hoy están de moda, ¿no? De la guerra de los opiáceos, ¿no? De la crisis de los opiáceos, ¿no? De cómo en Estados Unidos, o sea, se empieza a meter, ¿no? O sea, un cierto, de la metadona, sí creo que es la metadona, se empieza a meter, sí, ¿no? Para que, o sea, y se les dan los, o sea, los médicos, o sea, digamos, es legal, ¿no? Y cómo viene toda esta crisis, bueno, están en estas series de Netflix, pero yo creo que lo mismo está pasando, digamos, en el fentanilo. Fíjate que en Tijuana, por ejemplo, y qué bueno lo que dice Victoria de esto de Sinaloa, porque también nos muestra cómo el mercado, o sea, está vivo y no solamente por los chapitos, ¿no? Pero, y en Tijuana era lo mismo. Y yo me acuerdo la última vez que fui a Tijuana y preguntando, yo les dije, bueno, ¿y cómo es que llegó el fentanilo a Tijuana? Digo, tienen aquí San Diego, ¿no? Y decían, no, fíjate que curioso, porque aquí, dice, en México, por lo menos ubicamos 3 puertos. Hablé con gente del crimen y dice, mira, en México hay 3 puertos que traen los precursores desde China, Ensenada, Lázaro Cárdenas, está también Mazatlán, ¿no? Entonces, obviamente, pues ahí los cárteles, cada uno se lo va dividiendo. Pero bueno, el caso es que en Tijuana empezó igual, ¿no? Como con una cuestión muy escondida. Lo que cuentan en Tijuana es que no se les decía incluso que tenía fentanilo la droga, ¿no? O sea, todas estas drogas sintéticas, y poco a poco los consumidores se fueron enterando que tenía fentanilo, ¿no? Y eso también es lo que ha pasado en Estados Unidos, que poco a poco los consumidores se han ido enterando que esa droga que compraron por $1, pues resultaba que traía una gotita o bueno, algo de fentanilo, y eso los volvió terriblemente, o sea, adictos, ¿no? Entonces, hoy, pues bueno, pues tienen, o sea, yo sí creo que es un problema de salud pública interno de Estados Unidos, porque ¿cómo vas a también, bien lo dijo Victoria, esto de los precursores, o sea, me parece que incluso es algo ocioso, o sea, perseguirlos, porque preguntándole a gente de la secretaria de Seguridad Pública Federal, a Rosa Isela Rodríguez, le pregunté al de prensa, a Manuel Durán, y le digo, oye, y de entre esos precursores me imagino que debe haber algunas sustancias legales. Y me dice, sí, la acetona, por ejemplo, ¿no? Dice, la acetona es un precursor que viene de China que es legal, ¿no? Entonces tampoco puedes, como bien lo dijo Victoria, creo que tampoco puedes de pronto como ir a esa persecución de los precursores porque es algo que tampoco te da. Yo creo que de verdad el principal problema en Estados Unidos más bien es su modelo económico, ¿no? Y ese modelo económico del neoliberalismo, pues te ha llevado, ¿no? A este digamos, grupo, o sea, de adicciones. Vamos a pensar que también en Estados Unidos las comunidades, por ejemplo, afroamericanas o el blanco pobre, están afuera de las ciudades, ¿no? No es como aquí en México. Estás coincidiendo ahí con la crítica un poco de López Obrador, que se voltea y les dice, oigan, no se preocupen tanto por nosotros, preocúpense por la decadencia social de Estados Unidos. Pues mira, no es que coincida con lo que dice López Obrador, pero sin duda creo que sí hay algo de ello, ¿no? Digo, bueno, no sé, Victoria ahí qué tú podrá decir, ¿no? Pero seguramente yo coincido en esa parte, ¿no? Con López Obrador. A ver, el tema drogas, no solamente desde el fentanilo, sino desde antes otras sustancias, ha estado cruzado como por varios planos. Uno es el plano de la imagen, otro es el plano policíaco, punitivo, de seguridad, y otro también es el plano político. Y hay una cuestión que preocupa, o me preocupa, Victoria, es algunas declaraciones que hemos estado escuchando. Por ejemplo, la última de Nikki Haley, la representante de Estados Unidos en la ONU, que abiertamente en la semana anterior, en el debate de los candidatos republicanos, dijo, pues yo creo que hay que entrarle ya a hacer operaciones especiales en México, tal como hacemos con el terrorismo. No es la primera vez que los escuchamos. Desde Trump y Pompeo, pues recordamos cosas parecidas. Ellos es posible que regresen a la Casa Blanca. Existen posibilidades, digamos, reales. ¿Tú te podrías imaginar 2025
después de que hayan llegado, en caso de que así pasara, operaciones especiales de Estados Unidos en México contra los cárteles? ¿O estamos frente a un discurso total y absolutamente demagógico, o como dice el presidente del observador, politiquero? ¿Tú cómo lo ves? Híjole, pues espero que no llegue a eso, pero justo como mencionas, yo creo que antes hemos escuchado este argumento muchas veces, ¿no? Y por ejemplo, también cuando hubo este caso en Tamaulipas de ciudadanos estadounidenses que fueron secuestrados y algunos murieron, también lo escuchamos otra vez. O sea, como lo hemos escuchado de ciertas figuras republicanos en su mayoría, pero yo creo que ahora se vuelve, no sé si más en serio, pero ya es repetido por ciertas figuras que, como dices, pueden llegar a cierta postura donde sí pueden actuar, ¿no? Ya no nada más es una narrativa, sino también... Entonces, eso es lo que me preocupa. Pero sí, o sea, yo creo que sí sigue siendo un poco de politiquería, sobre todo porque el tema está, pues, en la agenda electoral en Estados Unidos es el tema, ¿no? Y tanto en elecciones presidenciales, porque lo hemos visto también ahora con los nuevos candidatos o candidatos a ser candidatos republicanos que están saliendo, y también, por ejemplo, de parte de la administradora de la DEA, ¿no? Que su cruzada ha sido el fentanilo y casi no se escucha de otra cosa, ¿no? Entonces es la narrativa ahora. Entonces, por eso también preocupa que ciertas figuras, claro, puedan llegar al poder y sí llevarlo a cabo, pero también es parte de esta misma pelea política, ¿no? Y diplomática que hemos estado escuchando en los últimos años. ¿Cómo ves, Alex? ¿Es solamente buscar reflectores? ¿Es un tema de voltéenme a ver, caer bien a los electores, tratar de dar una especie de impresión de que sí están haciendo algo para tratar de evitar el fentanilo que está matando a su gente en las calles, como no se cansan en repetir? ¿O sí ves que esto pueda tener una evolución peligrosa para el país? No, mira, puede tener la evolución peligrosa, y bien lo dice Victoria, si estos republicanos, estos personajes que están por ahí, se mueven y llegan al poder y de la mano de Trump, ¿no? Y además, bueno, ya vamos a tener un problema, no solamente el fentanilo, sino Trump, ¿no? O sea, ese va a ser el grave problema, ¿no? Pero sí, y ojalá que, bueno, no lleguemos a eso, pero mientras no llegamos, pues yo creo que ahorita sí coincido, digo, incluso también López Obrador lo ha dicho, que es una cuestión meramente electoral, ¿no? Yo creo que sí, y creo que México también lo utiliza para una cuestión electoral, ¿no? O sea, evidentemente esto de que México haga por el fentanilo, etc., o sea, indirectamente le da bonos o le quita puntos a Claudia Sheinbaum, ¿no? O sea, puntos, o sea, eso también va a pasar, ¿no? Ya de rebote. Y los estadounidenses, pues finalmente están haciendo eso, ¿no? O sea, demócratas y republicanos están peleando, ¿no? La presidencia. Sobre todo los demócratas saben que, bueno, pues que ahí viene el Trump, ¿no? Y por eso también, pues todo este juicio que le están llevando, etc. Pero bueno, yo creo que ambos partidos, finalmente en Estados Unidos, hacen eso, lo van a seguir haciendo, o sea, constantemente. Mira, desde 1971, desde que lanza Nixon la guerra contra las drogas, nos han venido diciendo todo esto, ¿no? O sea, o ya sea la DEA, siempre, o sea, como presente en México, ¿no? Pero siempre tenemos como esa presión, ¿no? Creo que los gobiernos mexicanos anteriores a López Obrador habían aceptado las reglas, ¿no? Y habían dicho, ok, adelante. Con López Obrador, como lo platicamos afuera de pantalla, estamos viendo unas cosas inéditas, no por inéditas sean buenas, pero estamos viendo simplemente una política inédita en donde López Obrador, como bien lo dijimos, ¿no? Les pega a los gringos, luego los abraza y luego les pide dinero, ¿no? O sea, estamos viendo esa relación en donde los gringos también la han aceptado, o sea, increíblemente han aceptado esa política de López Obrador, ¿no? Pero yo creo que hoy, en un momento en donde en ambos países va a haber elecciones y sí se definen muchos futuros, pues bueno, pues cualquier discurso que tenga que ver con las drogas y sobre todo el fentanilo, pues va a sacar raja política. En esa línea, Victoria, ¿no te llama la atención que a diferencia de lo que sucede en Estados Unidos, en México yo no veo discusión, debate ni propuesta en ninguna de las dos virtuales candidatas más fuertes? O sea, a Sheinbaum no le he visto pronunciarse sobre el tema, y a Xóchitl Gálvez menos. A lo mejor de algo me perdí, porque pues, uno no ve todo, pero lo que sí te puedo decir es que parece que es un debate que, a pesar de los tintes electorales, no
quieren sacar raja en México o las candidatas, en este caso, no saben cómo posicionarse. ¿Cómo te lo explicas tú? Sí, no, coincido contigo, no hemos escuchado que ninguna de las dos, pues al menos yo tampoco he escuchado que abordan el tema, digo, tampoco sé si yo me perdí de algo, pero no, digo, habrá que ver si ya en debates va a salir el tema, ¿no? Porque en tema de seguridad pública y en tema de relación bilateral con Estados Unidos, como sabemos por la presión, pues es uno de los temas principales, ¿no? Entonces yo me imagino que sí va a salir. Habrá que ver cuáles son las propuestas, ¿no? Porque a ver si toman, por ejemplo, si toman la misma posición de Andrés Manuel al inicio, que negaba por completo el problema del tráfico y del consumo, ¿no? A pesar de que sabemos que sí hay consumo en México. Negaba la producción, ¿te acuerdas? También, aquí no se produce nada de fentanilo, nada de esas cosas. Sí, y que tenemos evidencia para lo contrario, tanto para producción y para consumo también, ¿no? Entonces, pues habrá que ver si siguen con esa narrativa, al menos desde Morena, o si están más abiertos a tomar nuevas iniciativas y a debatir el tema, ¿no? Porque creo que justamente es un tema en el que ni de un lado ni del otro parece que tendrían una solución, o no hay una solución fácil, más bien, ¿no? Entonces creo que es un tema en el que se deben escuchar pues a distintos actores y sobre todo actores que estén involucrados también en el tema de salud pública, ¿no? Por ejemplo, en la frontera norte, en Tijuana, sobre todo hay varias organizaciones que están de primera mano trabajando con consumidores y han visto también las muertes de fentanilo que ya se ven en México, ¿no? Y que están un poco como fuera de la conversación nacional. Oye, ahí nada más déjame interrumpirte un segundo porque hay un punto que me interesa mucho sobre todo lo que has estado diciendo sobre el tema del consumo. Y es, a ver, al mismo tiempo que piden hacer un mayor combate en México y aceptan que tienen un problema de demanda, comienza también a escucharse voces dentro del propio gobierno de Estados Unidos que comienzan a reconocer que detener el consumo va a ser difícil y entonces parece que también empiezan a girar hacia, digamos, una política mucho más de prevención o de, no sé, no caigo en el nombre técnico, pero digamos de contención de las consecuencias más graves. De reducción del daño. Sí. De reducción del daño. Sí, reducción del daño, exactamente. Exacto. Es el enfoque que han tomado en Canadá y en Estados Unidos, que justamente son, por ejemplo, las salas de consumo seguro, ¿no? Donde usuarios pueden ir a consumir, pero vigilados en caso para que no lleguen a una sobredosis. O también en Estados Unidos lo que usan, ahorita que Alejandro mencionaba los opioides que se distribuyen, una de ellas es la naloxona, que puede revertir una sobredosis, que en México no es legal. Y creo que en México todavía el tema de reducción de daños como que no ha entrado todavía, ¿no? Para muchas personas todavía puede ser como un poco controversial, ¿no? Entonces, digo, aquí creo que las conversaciones al respecto van lento, tal vez. Hubo algunas conversaciones en el Senado de intentar legalizar la naloxona, pero no llegaron a ningún lado. Entonces, sí, o sea, creo que, y también, bueno, sabemos que en temas de consumo en general tenemos muy pocos datos. La última encuesta de consumo, pues, es de 2016, la completa, y las últimas son, me parece que salió una en 2021, 2022, pero es de percepción de consumo más que de una encuesta a nivel nacional, ¿no? Entonces, también no sabemos en realidad cuál es el problema de consumo en México, no tenemos los datos. Así es, ahí también tenemos una laguna. Tienes toda la razón, Victoria. Una cosa que también llama la atención, Alex, es el manejo cada vez más elaborado, incluso hablando en tus términos sobre el performance, de cómo se están moviendo los propios cárteles para entrar al debate o a la discusión pública. Ya no solamente, digamos, de manera clandestina, sino todo lo contrario, con estrategias de comunicación deliberadas. El fin de semana pasado, tú lo recordabas, hay un operativo un poco extraño, el ejército sobrevolando la zona de la Sierra, Badiraguato, pues no quedó muy claro qué fueron a hacer ahí, qué estaban buscando, tampoco lo dijeron, pero 3 días después, los cárteles o los seguidores de los Chapitos sacan cerca de, me parece que son 11 mantas, donde, fíjate, me llamó mucho la atención porque, sobre todo la manera del el texto, salieron a decir,
el cártel Jalisco, el cártel de Sinaloa prohíbe la producción y distribución de fentanilo en el estado de Sinaloa. Los medios están mal informando y el gobierno no ha querido investigar realmente quiénes son los culpables, pero en cualquier caso nosotros nos deslindamos, aquí nosotros no nos dedicamos al fentanilo, así que sí. Puede haber dicho muchas otras cosas, pero eso no. Hay, digamos que casi un aparato de comunicación que lo pienso en el caso de Sinaloa, pero si me voy al sur, por ejemplo, y cuestiones que hemos estado viendo, como por ejemplo las imágenes de convoys que son ovacionados por la población y que algunos interpretan, y creo que no sin cierta razón, pues que son también, ahí sí, performance, clarísimo, en el que tratan de demostrar el apoyo popular en un mensaje al gobierno, porque saben que si hay apoyo popular, el gobierno o el ejército tiene mucho más cuidado de meterse a desbaratar los bloqueos como los que han estado levantando en Chiapas. Sí, sí, sí. Mira, con esto nada más quiero retomar algo y ahorita vuelvo a lo de los chapitos, pero quiero retomar algo que Victoria dijo y que me parece importante, lo del consumo. Yo no sé cómo está en Estados Unidos, en Canadá, pero en México, y bien lo dice Victoria, aquí ha sido como muy lento, muy tímido, ¿no? O sea, los anuncios que salen en la televisión son malísimos, ¿no? En esta cuestión de las drogas, ¿no? E incluso ha entrado más bien a una fase aquí en México de la criminalización. O sea, aquí en la Ciudad de México había 7 puntos donde se podía fumar marihuana, te lo digo porque, bueno, yo soy consumidor y yo conocía los 7 lugares, ¿no? Bueno, hoy toda la comunidad canábica está enojada porque se redujeron solamente a 2 lugares, ¿no? Ahorita está en la Estela de la Luz y en el Metro Hidalgo, en donde tú no puedes llegar tú con tu marihuana porque hay un tipo ahí que te la tiene que vender y si no se la compras, o sea, pasan pues cosas. Ya está. El cártel está ahí. Claro, Ajá. Claro, el cártel está ahí, ¿no? Entonces también como todas estas medidas de contención, ¿no? Siento que también no cuajan, ¿no? Y a veces el presidente cree que con decirle, bueno, les voy a decir a sus mamás y sacar la cartilla moral, o sea, se puede solucionar, y no, yo creo que es un problema mucho más amplio, en donde, por supuesto que las candidatas deberían de estar hablando de este tema, ¿no? O sea, deberían de estar proponiendo, o sea, ¿por dónde vamos? O sea, a ver, o sea, un México que es consumidor y que en efecto, como dice Victoria, no se sabe la cantidad, ¿no? Realmente de consumidores, pero son muchísimos, ¿no? O sea, no es que solamente haya 1 o 2, ¿no? O sea, creo que se engaña y es alta la población consumidora y ninguna de las 2 candidatas lo está haciendo. Ahora, hay que ver también esta ala que tiene, digamos, el gobierno, el ejército, ¿no? El ejército, que ahora pues son muy amigos, ¿no? Pues ya ves que ya López Obrador ya prácticamente dice que es el gran ejército. No, el ejército es pueblo bueno. Bueno, pueblo el uniformado. Ejército final, pueblo uniformado, bueno, prácticamente el ejército, ese es el que controla la narcomaquinaria en México, ¿no? O sea, sin el ejército, los cárteles y todo mundo no podría tener, ¿no? O sea, digo, si nos vamos a la historia, le gusta ir mucho a López Obrador, ir a la historia, bueno, también tendría que ir a la historia, como en 1940 el ejército de Lázaro Cárdenas, pues prácticamente controla todos los cultivos de amapola en Sinaloa, ¿no? Y luego, bueno, viene este desbordamiento de drogas, se trata medio de legalizar, se legaliza un año, de un mes la marihuana y todas las drogas, luego los gringos le dicen no, Lázaro Cárdenas lo echa para atrás, pero a partir de ahí los militares siempre controlaron el tráfico de narcóticos, ¿no? Después entraron autoridades civiles, etc. Y hoy ese mismo ejército que controla la máquina del narcotráfico, pues bueno, hoy está muy pegado también a la 4T, ¿no? O sea, digamos, pues al gobierno federal. Entonces también creo que ahí están como las dudas, bueno, decir qué tanto también el gobierno mexicano está decidido a combatir el narcotráfico cuando el ejército es parte de la maquinaria. Y si no, el diseñador de la maquinaria, sí, por lo menos el que pone toda la maquinaria para que cosas, por ejemplo, como Ayotzinapa, ¿no? Terminen, ¿no? Saliendo, pues porque el ejército es el que termina operando todo para ocultarlo, ¿no? Perdón, me extendí. Ahorita regreso a la propaganda de los cárteles, pero a ver, mete el tema del ejército, Alejandro, ¿cómo ves tú, Victoria? Es difícil entender
un mercado como el del fentanilo sin instituciones encargadas justo de la seguridad, del combate, como tiene a su cargo el ejército? Sí, o sea, yo creo que también aquí vamos a los puertos, ¿no? Y pensar la entrada de precursores químicos, que sabemos que principalmente se da por los puertos del Pacífico, que ahora están a cargo de la Marina. Manzanillo. Manzanillo, Manzanillo, claro. Claro. Y digo, tenemos poca información de qué es lo que está pasando ahí también porque la Marina es muy cerrada, ¿no? Entonces, por ejemplo, digo, ya en el trabajo de intentar conseguir entrevistas con ellos para entender qué está pasando, pues ha sido muy difícil, ¿no? Pero también algo tiene que estar pasando en los puertos, ¿no? Porque están entrando pues cantidades, y tal vez no muy grandes, ¿no? Porque lo que se necesita para producir fentanilo, que sabemos que se mueven cantidades mínimas, no, o sea, es muy pequeño comparado con cantidades industriales que se utilizan en otros sectores, pero igual cierta complicidad tiene que haber, ¿no? Para poder recibir estos cargamentos. Entonces, queda también esa gran interrogante de hasta qué punto necesitan esta complicidad todavía, justo en estos puntos de entrada, como son puertos, pero también aeropuertos, ¿no? Que también están entrando precursores por ahí y se ha visto que se mueve fentanilo también por aeropuertos. Entonces, bueno, lo hemos visto incluso en el de la Ciudad de México, ¿no? Exacto. Ahí hay un tema complicado, ¿no, Alex? Sí, pues digo, desde hace muchísimos años el aeropuerto del cártel de Sinaloa en la Ciudad de México. Sí, desde hace años se habla de que el cártel de Sinaloa es el dueño del aeropuerto de la Ciudad de México, ¿no? En un momento fueron los Beltrán Leiva, en otro momento el Mayo Zambada, ¿no? O los Zambada, ¿no? O los Guzmán, pero el hecho es de que siempre, digamos, el aeropuerto, pues sí es un buen lugar para que pues por ahí entren, ¿no? O sea, se trafiquen, ¿no? Y hoy la Guardia Nacional pues solo cambió al final de uniforme, sigue siendo la Policía Federal, ¿no? O sea, todas estas cosas que medio empieza a maquillar la 4T, pues tampoco es por ahí, ¿no? O sea, siguen siendo los mismos actores, siguen siendo esos mismos personajes corruptos, ¿no? Y bueno, pues hay que como verlos como son y decir, claro, o sea, bien lo dice Victoria, o sea, los puertos están controlados por la Marina, ¿no? O sea, no sabemos lo que va a pasar, no que pase por ahí, y sin embargo sigue llegando la droga, es decir, hay una complicidad, ¿no? O entonces la Marina es muy tonta y necesitamos otro tipo de fuerza porque la Marina no da. Yo creo que no, yo creo que la Marina es bastante... Se le escabulle por las aduanas a la Marina, difícil de creer. No, claro, difícil de creer, ¿no? Digo, con el aparato de inteligencia que tienen, ¿no? Con lo que han demostrado de pronto en ciertos operativos, pues tú dices, no, pues, o sea, claro que tienen, incluso tienen la fuerza para poder llegar, o sea, combatir a un cártel, o sea, cuando nos han mostrado al cártel Jalisco Nueva Generación con sus armas y sus camionetas, pues volteas y dices, no, pues el ejército tiene, o sea, más cargamento que estos tipos, ¿no? O sea, los podrían, ¿no? Los podrían eliminar, pero los eliminan, ¿no? Y ahí es donde uno se pregunta, bueno, ¿por qué? Yo que pues tengo familia política en Sinaloa, pues bueno, pues para ellos ha sido normal convivir con los militares y la siembra, ¿no? O sea, esa banda siembra, los militares cuidan sus sembradíos y cuando tiene que haber un operativo, bueno, pues les avisan que va a haber operativo, les cortan algunas hectáreas, pero sigue, ¿no? Entonces, o sea, ahí está la complicidad, ¿no? O sea, que a lo mejor no se ve en la gran ciudad, pero sí en esas poblaciones en donde se siembra, en donde el tráfico es continuo, en donde la muerte es cotidiana. Yo voy hacia la recta final, se nos está yendo el tiempo como agua, Victoria, y de cara a la reunión del próximo jueves, el diálogo de alto nivel de seguridad donde vendrán desde el secretario de Estado de Estados Unidos, Blinken, el fiscal general de Estados Unidos, y Alex decía, los gobiernos anteriores, refiriéndose al de Calderón sobre todo y Peña Nieto, aceptaron las reglas, y las reglas fueron adoptar la guerra contra las drogas de los años 70 que puso en marcha Kissinger y adaptarla a México. Y bueno, ya sabemos lo que pasó y lo que seguimos viviendo alrededor de esa decisión. Ahora que adelanta el fiscal general de Estados Unidos, que viene a pedir que se desarticulen a los cárteles, ¿crees que de lo que está hablando entonces es regresar a que el gobierno mexicano adopte las reglas de los anteriores y que no ha seguido exactamente al pie de la letra? Sí, yo creo que al menos
analizando las comunicaciones, parece que siguen con la misma estrategia, ¿no? De no descabezar organizaciones criminales. O sea, ya mencionaban después de la extradición de Ovidio que ahora siguen sus hermanos, ¿no? Entonces es como lo mismo, ¿no? O sea, ok, se van los chapitos, pero como mencionábamos hace rato, ¿no? Hay un montón de otros actores que siguen produciendo que no necesitan necesariamente de los chapitos, o puede que los necesiten tales para protección o cosas así, pero pueden seguir operando. Y al final también creo que ha habido ciertos indicios de parte del gobierno estadounidense que está presionando al gobierno mexicano de también ir detrás de las finanzas, ¿no? Que eso todavía como que no tenemos muy claro qué es lo que está pasando, porque no ha habido muchos casos públicos, al menos en México, de demostrar, bueno, cómo se está persiguiendo el lavado de dinero, ¿no? Que sabemos que sí se hace, pero no nos queda claro todavía cómo. Entonces creo que ese podría ser un nuevo punto también de colaboración, si se quiere ir un poco más allá de lo tradicional. Pero sí, yo creo que la narrativa sigue siendo la misma, ¿no? Vamos tras los grandes, ¿no? Tras los chapitos, tras el Mencho, quizá que últimamente ha estado un poco fuera de la conversación, pero ha estado muy enfocada en los chapitos. Sí. Sí, pero a ver, eso fue un poco la guerra contra las drogas, ir contra los líderes de los cárteles, detenerlos, pedir la extradición a Estados Unidos, juzgarlos allá y meterlos en prisión en algún lugar de Estados Unidos. ¿Tú coincides, Alex? ¿Crees que vaya por ahí, que quieran doblegar un poco? Además, es el último año. El presidente López Obrador se va, es el último año, y aunque tiene, como él presume, todavía una alta popularidad, 69% en el promedio de las encuestas, pues el último año ya no es el primero, y me imagino que es más fácil o está más susceptible de la presión. ¿Tú qué crees? Pues mira, yo creo que, pues obvio, ¿no? Los gringos van a seguir haciendo su chamba de presionar, porque hay que recordar que o sea, creo que prácticamente desde Salinas de Gortari se hicieron las certificaciones, ¿no? O sea, los gringos cada año nos certificaban de que éramos buenos chicos, ¿no? De que hacíamos las cosas bien, o sea, bueno, el gobierno del Estado, y obviamente con López Obrador esas certificaciones desaparecieron. Entonces, bueno, yo creo que los gringos... incluso fueron al revés, ya nos castigaron con el retiro de fondos. De fondos. Porque no estamos haciendo lo suficiente, dicen ellos, en el combate al fentanilo. Claro, pero a diferencia de en otros sexenios, en donde esto sí metía en un problema al Estado y te creaba un conflicto bilateral, hoy no crea ningún conflicto bilateral, ¿no? O sea, López Obrador como que los ha ignorado, los gringos como que pensaban que a lo mejor, o sea, su palabra era la ley, pero pues no, o sea, López Obrador vino como a cambiarles el juego, y aunque están estas certificaciones, pero es como si no hubiera, ¿no? Ahora, yo lo que creo es que a los gringos... No, pero están en un cajón, Alex, no las hemos vuelto a oír. Ya sé, ¿no? Pero están guardaditas ahí. Claro, que los gringos, o sea, y ese es un grave problema con ellos, es que nunca existen cárteles, esos distribuidores lo entregan, y hay esa red que está en Estados Unidos, que son los narcos de Estados Unidos, y que sin embargo, o sea, no se tocan, ¿no? O sea, digamos como que esa estructura gringa de la distribución para que podamos ver estas escenas de los zombies, esa gente no existe para las autoridades estadounidenses, ¿no? Y yo creo que ahí es un grave problema. ¿A ti qué te tocó ver en Los Ángeles? Básicamente era un tema de narcomenudeo. Sí. Detrás de los cuales desaparece toda la estructura que puede estar atrás. Exacto, porque no la ves, o sea, tú solamente ves al consumidor, el consumidor te dice, sí, pues yo se la compré a tal, y medio buscas, dices, bueno, ¿con quién se la compras? Y no se la compran a ningún mexicano, ¿no? O sea, no, o sea, ahí son estructuras gringas, entonces dices, claro, ¿no? Aquí es donde está la trampa, y donde los Estados Unidos pues nunca mencionan, ¿no? Lo de sus cárteles. Digo, muchos periodistas, muchos investigadores han denunciado esto, ¿no? De, bueno, ¿y los cárteles gringos dónde están? Y Estados Unidos hasta ahora sigue callado, sigue sin una sola palabra. De pronto agarra ahí sobre todo a comunidades afroamericanas, ¿no? O sea, agarra un afro, tal, y termina diciendo, bueno, aquí está mi combate interno, ¿no? Ellos están viendo más el combate externo, ¿no? Porque, bueno, pues es lo que les conviene, ¿no? Países que invaden, pues bueno, pues siempre van a voltear hacia el exterior más que al interior. Y ahí también, perdón, si me permite agregar. Adelante, Victoria, interviene. Ahorita también pensando como en esta responsabilidad de actores en Estados Unidos, pues recordemos que la crisis del fentanilo empezó justamente por farmacéuticas, ¿no? Que vendían o sobreprescribían opioides, y de ahí empezó esta adicción al consumo, y eventualmente los consumidores buscaban fentanilo cuando no podían conseguir el opioide que necesitaban, ¿no? Y también pues sabemos que
pues muchas de estas empresas tienen pues relaciones muy cercanas con ciertos gobernantes, hay muchos intereses y también ahora parece que ni están en la conversación, ¿no? Cuando hace unos años eran el principal responsable antes de que México siquiera estuviera como en la ecuación, ¿no? Entonces creo que también eso es algo que pues tienen que seguir recordando. Oye, ni en la conversación ni en la sanción. Uh-huh. Son poquísimos los casos que han logrado llevar a los tribunales, sentar a alguna de las farmacéuticas y luego la sanción o las conclusiones de los juicios han sido muy pobres. Exacto. Claro. Sí, porque además la justicia gringa es así como muy, bueno, a ver cuánto dinero me das y qué información me das, ¿no? Y entonces te doy beneficios, ¿no? O sea, yo a veces siento que cuando Pablo Escobar decía nos van a extraditar, no, mejor preferimos una tumba en Colombia, no, pues yo creo que les iba mejor en Estados Unidos, ¿no? Porque al final, digo, por lo menos lo que hemos visto nosotros con los narcos mexicanos, o sea, termina yéndoles mejor, ¿no? O sea, Ociel Cárdenas, un tipo que no debería de volver a aparecer públicamente, bueno, pues ya está a punto de cumplir su condena y seguramente va a quedar libre, ¿no? O sea, imagínate, ¿no? Y para los gringos ya fue prácticamente, ya se hizo justicia, cosa que también es un golpe para México porque, bueno, estos tipos cometieron los delitos también aquí en México y aquí no se les juzga, ¿no? Porque también tenemos un sistema judicial súper corrupto, entonces tampoco se puede, ¿no? No, para nosotros es un golpe al Poder Judicial, el que tengan que ser extraditados para poder ser presentados ante la justicia, sin lugar a dudas. Victoria, voy cerrando contigo. ¿Qué esperas el jueves? Si tuvieras que aventurar una declaración, ¿qué te imaginas que vas a ir diciendo Blinken? Pues siendo muy positiva, tal vez esperaría como un acuerdo mucho más, o sea, que vaya mucho más allá de la narrativa tradicional, ¿no? Que involucre, como mencionábamos, como todas las distintas aristas que van alrededor del tema del fentanilo, ¿no? Como es la salud pública, como es la colaboración con el sector privado por el tema de precursores que ayudan a la producción de fentanilo, y que justo que vaya mucho más allá de vamos a perseguir cárteles o vamos a perseguir capos y ya, ¿no? Y ahí se acaba, ¿no? Entonces, o sea, esperaría ver como algo mucho más redondo, por así llamarlo. Pues Victoria, te agradezco muchísimo que hayas venido a participar con nosotros hoy en esta discusión. Fue muy agradable y muy rica la plática, la discusión. Victoria Dittmar, investigadora de Insight Crime. Muchas gracias, de verdad, te agradezco mucho. No, muchas gracias a ambos, me dio mucho gusto platicar con ustedes. Sí, no, igual, no, un gusto, Victoria. Alejandro Almazán, periodista, escritor, pues, ¿qué te digo, Alex? Muchas gracias, qué gusto haberte visto. No, gracias a ustedes, de verdad, muchísimas gracias, Victoria, gracias Pepe, y yo nada más te digo, hablé con un organizador y le digo, oye, ¿el jueves qué va a haber? Y me dijo, nada, no, ni te angusties, no va a pasar nada. ¿Quién sabe, no? Digo, todo puede pasar, ¿no? Escribas, te puedes ir de vacaciones. Sí, ¿eh? Sí, porque la verdad es que sí quería como hacer una nota, pero por eso fui preguntando, me dijeron, nada. No, ni te angustias, ¿no? Espera el boletín, ¿no? Va a haber ahí 2, 3 frases rimbombantes y ya, ¿no? Ok, entonces, bueno, pues creo que eso es lo que va a pasar. Ojalá que no, ojalá que sí, como bien dice Victoria, que sí se llegue a algo más, ¿no? Más que puro bla, 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 pero que sí haya acciones concretas, ¿no? Que en un futuro podrían ayudar. Bueno, la verdad es que Victoria lo advirtió, que su profecía era muy optimista. Sí, vamos a ver. Se quiso poner, digamos, en el mejor de los mundos. Tú te fuiste, como siempre, al peor. Soy pesimista. Al más pesimista de todos, ahí ubicado. Alex, este país me ha hecho pesimista, Pepe, no se puede hacer más. Pues sí, la verdad es que a mí no es para menos. Muchas gracias a los dos, pero sobre todo muchas gracias a usted por haber estado con nosotros hoy aquí en Conversando con Buen Día. Le agradezco mucho todos sus comentarios, sobre todo que se sume y que participe con nosotros. Le recuerdo, suscríbase a mi canal de YouTube, estamos creciendo. Si nos ayuda, podemos ampliar esta conversación. Muchas gracias a WOW TV, canal digital, Regeneración Plural en el sureste, y por supuesto a Fernando Robles, que es el productor de este programa y es el que finalmente nos permite conectar y construir esta red.
Muchas gracias, que tengan una muy buena semana y nos vemos, por supuesto, el próximo jueves, como todos los martes y jueves a las 19 horas acá en Conversando con Buen Día. Que les vaya muy bien. Hasta luego. Adiós.